Bueno, ¿qué tal mis viajeros? Bienvenidos una vez más a tu canal Dofus Tour. Bueno, sí, en esta oportunidad vamos con el capítulo número 4 en nuestro servidor Draconiros en el Dofus 2.0. Así que vamos a ver qué nos depara en el día de hoy este capítulo 4. Ya estoy preparado aquí con mi personaje McFly. Bueno, mis viajeros, vamos a ver rapidito aquí mis características, como la ven, ya para que sepan, ya estoy en nivel 3 en características, como lo vieron. Vamos a ver también mi inventario, como ven, tengo 6 camas hasta ahora ganadas. Y en las misiones, mi primera misión que tengo hasta este momento, que es una de las importantes del capítulo, un pueblo sobre las nubes. Esa es la primera misión que vamos a realizar hoy. Bueno, mis viajeros, momento súper oportuno comenzando el video para pedirles que si de verdad les gusta el material que estoy preparando, por favor no se olviden de suscribirse al canal, darle un me gusta y sobre todo, por favor, compartir el contenido. Es la única forma que pido de ayuda para nuestro canal. Bueno, vemos rápidamente aquí abajo que nos van a dar cenizas eternas, 530 de experiencia y 14k. Entonces es importante que veamos aquí arriba que nos indica que veamos la localización de los objetivos. Como lo está marcando ahí la flecha, el objetivo es ve a ver a Ternauta Unin. Cerramos aquí. Bueno, vamos a ponernos en marcha. A cumplir el objetivo. Aquí vamos a ver el mapa rapidito para orientarnos un poco. Ahí vemos el SAC, ahí vemos la localización donde estamos nosotros, el SAC con ese signo de interrogación encima. Y bueno, ya estamos aquí en el mapa 1 menos 1 menos 3. Vamos a observar este SAC que se llama Camino de las Almas. Le damos guardar el SAC. Cerramos en X. Vamos a revisar aquí rápidamente. Nuestro objetivo era ver a Ternauta Unin. Y aquí en este mapa, aquí está Ternauta Unin. Vamos a hablar con ella para ver qué nos dice. Bueno, Ternauta Unin nos dice que qué día tan bonito, ¿verdad? El sol brilla, los pinos trinan y los jóvenes almas descubren las tierras de Incarnam. Entonces me presento. Bueno, leamos este diálogo rápidamente que nos dice aquí Ternauta Unin. Nos da la bienvenida a McFly. Soy Ternauta, la alcaldesa de la aldea. Si necesitas cualquier cosa, dispones de talleres totalmente equipados, una taberna calurosa, una plaza mercante y una biblioteca. La milicia de los querubines vela por nuestra tranquilidad, de modo que no te preocupes por nada. La isla celeste es un lugar maravilloso en el que se vive bien. Bueno, le doy las gracias y ahora me dice ¿qué te parece si visitas a alguno de los miembros más destacados de nuestra comunidad? Estarán encantados de hablar contigo. Cuando los hayas visto, vuelve a verme. Hablaremos de tu futuro. Bueno, entonces le voy a decir, está bien, daré una vuelta por el pueblo. Tomaré esa opción. Bueno, mis viajeros, después de haber tomado la decisión, vamos a darle continuidad. Vamos a ver los objetivos primeramente. Ya vemos ahí en los objetivos que ver a Ternauta Unin ya lo cumplimos. Ahora nos dice que vayamos a ver a Verbio Unin, ver a Panzazo y ver a al capitán de los querubines. Y por último, ve a ver a Oli Brock. Entonces, bueno, nos vamos a dirigir a la primera misión que tenemos, que es en el mapa. Como ustedes ven aquí, ahí está el SAC, ahí estoy yo en la geolocalización. Ahí vemos lo demás que salen en el mapa. Bueno, vamos a ponernos en marcha hasta el siguiente mapa. Aquí ya llegamos al mapa al 0,-3, buscando a Ternauta, a Verbio Unin, perdón.
Ya lo vemos allí, revisamos nuestros objetivos, hablar con Verbio Unin. Vamos a darle clic y aquí Verbio Unin nos dice: no hay nada mejor que una limonada bien fresquecita para relajarse después de un duro día de trabajo. Bueno, me presento y ahora me sale este diálogo que me dice que si me envía Ternauta, que es su prima y que a ella le gusta que los aventureros se sientan como en casa y con buen motivo, y sería una lástima no hacer un buen uso de la mano de obra gratis. Y le pregunto yo: háblame de ti. Bueno, Verbio Unin me dice en este diálogo que es el heredero del potente Unin, el artesano más anciano de la isla celeste. Desde que mi padre se jubiló, yo coordino el trabajo que se realizan en los gremios de artesanos. Compruebo que la calidad del producto siempre sea impecable. Los enanos tienen una reputación que conservar. También tengo el honor de ser el presidente del comité encargado de otorgar el apreciado título del hijo de Encarnar. Entonces las respuestas salen: ¿ha sido un placer verte? O ¿cómo me convierto en un hijo de Encarnar? Y bueno, entonces voy a decirle esa, que cómo me convierto en un hijo de Encarnar, que es la respuesta más viable. Voy a darle esa. Bueno, aquí en este diálogo me dice Verbio Unin, se ríe, jajaja. ¿Tú también quieres ostentar ese título? Para merecerlo hace falta conocer numerosos oficios, pero también tener alma de explorador. Y es necesario haber prestado servicio en la milicia de los querubines. Vamos, que hace falta pasar tiempo en la isla celeste. Si deseas presentarte como candidato, puedes evaluar tus habilidades para ver si eres un artesano digno de ese nombre. Entonces dice: estoy dispuesto a demostrar lo que valgo, o la verdad no me interesa. Por supuesto que voy a poner lo que valgo. Me sale esto. Ok, bueno, me dice: bueno, no se hable más. Vamos a empezar por cosas sencillas. Vas a preparar pan de Encarnar. Necesitas gobio troceado y una pócima de mini ciudades. Para conseguir los materiales o las materias primas necesarias, no tienes más que visitar las diferentes zonas de recolección de la isla. Y yo le dije: vamos a preguntarle aquí, háblame de las zonas de recolección. Bueno, me dice en el diálogo que encontraré trigo en el campo y peces en el lago, y la ortiga crece en casi todas partes. Y le pregunto: y quiero fabricar productos, ¿cómo hago? Bueno, me dice Unin que una vez que consiga los ingredientes, bastará con ir a los diferentes talleres del pueblo. Te indico dónde están en el mapa y ponerte manos a la obra. Bueno, ya como ven, ya me indicó Unin lo que tengo que hacer. Hacer pan de Encarnar. Entonces hay que buscar esos materiales para arrancar. Bueno, ya vimos nuestra nueva misión que nos acaba de asignar Verbio Unin. Vamos a revisar aquí en las misiones. Como saben, ya tengo aquí arriba la misión de un pueblo sobre las nubes y la que me acaban de asignar nueva, que está aquí abajo, que se llama Productos Naturales. Esta es la segunda misión. Pero vamos a concluir la de un pueblo sobre las nubes primero, porque nos faltan algunos objetivos. Ya en este objetivo que tenemos es ve a ver a Panzazo. Tenemos que cumplir ese objetivo. Bueno, perfecto. Ya sabemos entonces. Vamos a ver a Panzudo, es la cosa. Yo dije Panzazo, es Panzudo. Vemos aquí en el mapa, como ustedes lo pueden ver, que aquí estamos encima del objetivo. Tiene que ser aquí mismo. Voy a cerrar aquí en X del objetivo, como lo ven. Realmente, si estábamos aquí encima, yo voy a entrar aquí a la taberna. Ajá, como ven, en la parte de abajo se me acaba de desbloquear un logro que se llama taberna. Cierro, vamos a ver si aquí está Panzazo, y aquí está Panzazo, aquí con el signo de interrogación, ya lo vi. Entonces ahí está. Ya solo me faltan dos objetivos de la primera. Bueno, vamos a ver qué me dice Panzudo aquí. Bueno, me dice: saludos, joven con sed de aventuras. Si quieres tomar un trago, estás en el lugar adecuado. Bueno, me presento. Voy a presentarme a Panzudo. Bueno, Panzudo me dice: bueno, deja que adivine. Buscas Dofo seguramente, o me equivoco. Bueno, siento decepcionarte, pero en mi establecimiento no hay ningún huevo de dragón escondido. Y bien que me alegro
esos tesoros atraerían a todo tipo de gente avariciosa. Los querubines tendrían que patrullar día y noche para disuadir a los ladrones. Y no quiero que esta taberna se convierta en una fortaleza. No sería bueno para la clientela. Háblame de ti, le digo yo. Bueno, me dice Panzudo que en el antepasado formó parte de la milicia celeste, que lo recuerda con cariño, pero no lo echa de menos, ni las guardias, ni pelar patatas. Aquí mando yo y eso me va de perlas. Bueno, le digo que hasta luego. Voy a continuar con los objetivos de mi primera misión, un pueblo sobre las nubes. Ahora me toca ir a ver a los querubines. Voy a cerrar aquí. Salgo a ver el mapa para tratar de localizar. Ya vi en esa parte, cierro. Bueno, ya salgo de la taberna a buscar mi siguiente objetivo en la misión. Reviso aquí los objetivos. Como saben, en los objetivos me están pidiendo ahora ir a ver al capitán de los querubines. Voy a subir al siguiente mapa. Vamos a ver aquí. Ya llegué aquí. Se me desbloqueó un logro. Campos en la parte que vieron allí amarilla. Aquí, como les dije, estaba en el mapa del 0,-4. Reviso nuevamente mi objetivo, hablar con el capitán de los querubines. Debe estar adentro de aquí, de esa parte. Aquí está, capitán de los querubines. Vamos a hablar con él. Me dice, atención, hacer un saludo militar, descansen. ¿Qué puedo hacer por ti? Bueno, voy a presentarme. Bueno, me dice el capitán de los querubines, que es un placer, Mafly, soy el capitán de la milicia de los querubines, los valerosos soldados que velan por la seguridad de los ciudadanos de Incarnán. Están a mis órdenes. Le digo, cuéntame más sobre la milicia. Me dice que las tierras celestes no siempre han sido un remanso de paz. Hemos luchado contra los Far Uris, el Mirulobo albino y la banda de los tres cráneos. Hemos hecho retroceder a los coléricos fluidores y a las arañas de las cavernas. Intentamos contener a los chafers del cementerio y controlar la población de almas perdidas. Básicamente trabajamos sin descanso para que en la isla siga la paz. Bueno, yo voy a proponer mis servicios porque el otro dice hasta luego. Bueno, me dice en este siguiente diálogo que siempre buscan voluntarios que contribuyan a la causa. Si superas las pruebas de actitud te unirás a nuestras filas como suplente. Entonces le digo, háblame de las pruebas de actitud. Bueno, el capitán me comenta que la cabo Minerva estará a cargo de ponerme a prueba mis habilidades. La hallarás en lo alto de la torre vigilando los alrededores. Así que buena suerte. Minerva es bastante exigente. Deberás demostrar tus dotes como estratega. No basta con ser una bestia descerebrada. Bueno, si al darle a aceptar y someterme al test y dirigirme a la escalera, o no quiero la prueba, por supuesto que la voy a aceptar y se me va indiscutiblemente a abrir una nueva misión. Bueno, sigamos entonces aquí viendo en las misiones. Como ven, se me abrió una nueva misión. Ahora se llama La Prueba. Es una nueva misión que tengo asignada. Pero voy a concluir el último objetivo de la misión Un Pueblo sobre las Nubes, que es ir a ver a Oli Brock. Entonces lo veo aquí en el mapa, pequeño, ya vi la localización. Voy a salir de aquí de la milicia. Estoy en el 0,-4. Voy a la parte derecha. Se me acaba de desbloquear un nuevo logro. Voy a bajar y aquí estoy en el mapa 1,-3. Ya localicé a Oli Brock. Oli Brock me dice ofrecer artículos de calidad a un precio justo. Ese es el secreto de un comerciante honrado. Me presento y me dice, un futuro cliente. Tarde o temprano los aventureros acaban por recurrir a los servicios de los artesanos para conseguir su equipo, o bien desarrollan sus propias habilidades en los diferentes oficios.
En los dos casos comprenden rápidamente que es vital disponer de materiales de primera calidad cuando quieres lograrlo. Entonces, ¿cómo consigo los materiales?, le pregunto. Bueno, me dice que muy bien, yo puedo ir a recolectarlos tú mismo o cazar criaturas salvajes para conseguirlo, pero en algunos casos el recurso al mercadillo puede hacerte ganar un tiempo. Entonces, bueno, le voy a decir, bueno, hasta luego. Reviso aquí en los objetivos y ya ha cumplido ese objetivo, ver a Only Brock, y ahora tengo que ir a ver a Eternauta nuevamente para terminar la misión Un pueblo sobre las nubes. Bueno, entonces vamos a dirigirnos a completar y a ir a ver a Eternauta Unin, el último objetivo que me falta de la misión Un pueblo sobre las nubes. Ya he recorrido, voy a recorrer el siguiente mapa, reviso aquí, estas no son. Voy al siguiente mapa, estoy ahorita en el 0,-3, ya llegué al -1,-3 y aquí está Eternauta Unin. Voy a hablar con ella y me dice: qué día tan bonito, ¿verdad? El sol brilla, los píos trinan y los jóvenes almas descubren las tierras de Incarnán. Y entonces yo le digo que ya he visitado varios habitantes del pueblo. Bueno, Eternauta Unin me dice que hay una persona a la que debes conocer sin falta, se llama Fecalina. Ella te explicará muchas cosas sobre la historia de los dragones y sus huevos mágicos. La hallarás en la biblioteca. Entonces, bueno, le digo gracias por la información, voy a la biblioteca. Bien, excelente. Entonces ya veo en el cuadro aquí que se me habilitó un nuevo objetivo en la misión Un pueblo sobre las nubes, que es ir a ver a Fecalina la Sabia. Entonces vamos a revisar aquí en el mapa para ver dónde está la biblioteca, que ya me dijeron que estaba en la biblioteca. ¿Sí? Voy a ir revisando en qué sector se encuentra la biblioteca para llegar un poco más fácil. Entonces los objetivos, recordamos, ir a ver a Fecalina la Sabia. Vamos. Esto forma parte de la misión Un pueblo sobre las nubes. Este es el nuevo objetivo que nos han dado. Y nuevamente estoy visualizando el mapa. Aquí está el SAT, aquí estoy yo. Para poder enfocarme un poquito más y poder conocer un poco más de Incarnán. Tiene bastantes partes, sinceramente. Hay que ir indagando poco a poco para irlo conociendo a fondo. Ya les dije el objetivo: ver a ver a Fecalina la Sabia. Vamos a ver si tildando allí en ese objetivo puedo ver dónde se marca el morado. Ya lo estoy viendo aquí abajo en el tilde morado, donde me queda la biblioteca, pues, para poder llegar allí más rápido. Entonces sí, efectivamente ahí veo que es la biblioteca. Parece que está pegado y no me deja reflejar bien la coordenada que quiero que me dé para llegar con exactitud. Tratando de separarlo un poco en el mapa pequeño que tengo aquí abajo al lado de las cosas. Y bueno, voy a subir del -1,-3, ahora estoy en el -1,-4. Voy a dirigirme ahora a la parte derecha, al 0,-4, y seguidamente a la parte derecha al 1,-4. Aquí voy a bajar un mapa, llego al 1,-3, buscando a Fecalina la Sabia. Voy hacia la parte derecha del mapa al 2,-3. Bueno, siguiendo aquí, debe estar aquí dentro de este templo. Realmente debe estar dentro del templo. Voy a revisar aquí en este engranaje dentro del templo para ver si está aquí adentro. Efectivamente, esta es la biblioteca y aquí está Fecalina la Sabia. Le voy a dar clic
Bueno, me dice Fecalina la Sabia que el conocimiento del pasado es una guía valiosa para quienes caminan por los senderos inciertos del futuro, pero la historia no es solo una fuente de enseñanzas, sino que da forma a nuestro presente. Bueno, digo presentarme. Bueno, ella dice, hola Manfly, déjame adivinar, estás buscando los Dofus y deseas obtener más información sobre ellos. Y le digo que ha adivinado. Me dice, lo mío no tiene mucho mérito, muchos aventureros ya han pasado por aquí y habrá muchos más, pero tú pareces diferente. Puede que tú seas quien al fin consiga reunir los 6 Dofus. Yo no soy nadie, no sé qué te depara el futuro. ¿Qué sabes de los Dofus primordiales? Bueno, yo le di los nombres de los 6 mágicos y los dragones que han puesto. Bueno, me dice que con una sonrisa, veo que Ganymede te ha enseñado nociones básicas. La historia de los Dofus es extravagante y extraordinaria. Los Dofus protectores de la armonía en el mundo de los 12 fueron reunidos y custodiados antes de que fueran robados. Cuando los volvieron a encontrar, los separaron nuevamente. ¿Conocen la leyenda de Ricky Erring? Y yo digo, para nada. Sí, bueno, por supuesto que lo ignoro. Y ella me dice ahora que ha relatado su historia en uno de los libros de la biblioteca. Te recomiendo encarecidamente que lo leas. Bueno, buscar entre los números de las obras, que daba como respuesta. Bueno, y ahora me dice que el conocimiento del pasado es una guía muy gran valiosa para quienes caminan por los senderos inciertos del futuro. Pero la historia no es solo una fuente de enseñanza, sino que da forma a nuestra presente. Bueno, cierro el diálogo de allí y bueno, mis amigos, aquí ya saliendo de la biblioteca, ya hemos concluido la misión, un pueblo sobre las nubes. Se habilitó otra misión principal y abajo, aquí revisando las pestañas, pero realmente vuelvo a esta. Abajo, como tenemos en Incarnán, esas otras 2 misiones de Incarnán que se llaman Productos Naturales y La Prueba. Podemos ver aquí en el inventario que gané las 14 camas que me prometieron, las cenizas y también un manojo de llaves que ya me lo habían dado. Estoy revisando por aquí las cenizas eternas. Más nada hasta ahorita. Bueno, mis amigos, para mí ha sido un enorme placer haber hecho este capítulo número 4, súper interesante, con esta misión full larga pero muy divertida. No me queda más sino pedir el apoyo de ustedes, suscribiéndose a este canal, por favor dándole me gusta si de verdad les gustó el material que estoy haciendo para ustedes, y sobre todo compartiendo este contenido para que así el algoritmo de YouTube me ayude a conseguir más suscriptores y el canal poco a poco vaya creando una buena comunidad. Así que nos vemos en el capítulo número 5 con otra misión. Así que chao chao mis amigos.